representación del Instituto de Derecho Aeronáutico y del Espacio, Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico y del Espacio, y agradecemos a la Universidad SEC que nos haya dado nuevamente un espacio y hacer en conjunto estos webinars. En esta ocasión vamos a hablar sobre responsabilidad civil en accidentes de aeronave del Estado. Esta actividad se hace precisamente como una actividad no solamente académica, sino de vinculación con el medio, porque es muy relevante no solamente que el conocimiento jurídico esté en servicio, en función de la aplicación práctica del derecho. En ese marco, hoy día tenemos un expositor de lujo, que además, voy a hacer al tiro el disclosure, es amigo mío, Rodrigo Ananías, es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, gerente de la Asociación Chilena de Aerolíneas, es experto en seguros y en accidentes aéreos, ha tenido, y además árbitro. Por tanto, ha tenido participación operativa, práctica y jurídica en muchos casos relevantes semejantes a esto. Y experto, por tanto, en litigación aeronáutica. Yo quiero dejarlos con Rodrigo, que se ha preparado, analizado. Estos son accidentes que han llenado la prensa en los últimos años. Hay algunos recientes, hay otros de una mayor data, pero lo relevante es analizarlo desde el punto de vista más allá de las implicancias comunicacionales, desde el punto de vista jurídico, que es lo que nos convoca. Rodrigo, muy agradecido en nombre del instituto y de la universidad para poder tener este momento de análisis jurídico. Yo, antes de pasarle la palabra a Rodrigo, me gustaría si Saba puede darnos unas palabras en representación de la universidad. Gracias, Jorge. Sí, para nosotros es un tremendo honor tener a Rodrigo Ananías hoy día como expositor, ¿cierto? Amigo además de nuestra casa de estudio y de la carrera de Derecho. Así que feliz porque los invitados van a tener la posibilidad de escuchar de tener una gran charla, ¿cierto?, al respecto de este tema tan puntual del cual va a hablar hoy día Rodrigo. Y como decía Jorge, lo otro que también es importante es que una actividad relacionada con vinculación con el medio, ¿cierto?, con esta conexión que tenemos que hacer con la docencia y el ámbito académico con lo que se le imparte a nuestros estudiantes, ¿cierto?, donde predomina en el fondo este tema de la bidireccionalidad, donde se supone que estas acciones implican un beneficio mutuo entre la academia y el entorno para generar un diálogo y un intercambio de conocimientos, que es lo que efectivamente se va a hacer hoy día. Así que agradezco nuevamente a Rodrigo y a todos los ilustres, ¿cierto?, las ilustres visitas que tenemos hoy día. Estoy muy contenta, así que le doy la palabra a Rodrigo para que pueda empezar con su exposición. Bien, muchas gracias, Saba, y por tu intermedio, la Facultad de Derecho de la Universidad SEC. También agradezco a Jorge por la insistencia efectuada en que yo realizara esta charla, que me complace mucho hacerlo. Me corresponde hablar efectivamente sobre la responsabilidad civil derivada de accidentes de aeronaves de Estado. La idea es que revisemos algunos casos prácticos y hagamos el contrapunto con los regímenes especiales de responsabilidad civil que rigen a las aeronaves de uso comercial y a las aeronaves civiles en general. Voy a compartir pantalla. Ahí donde se me fue el... Un segundo, por favor. ¿Dónde me quedó el...? Ya, ahora sí. Compartir. Aquí está. ¿Lo ven? Sí, se ve perfecto. Ahí sí, ahí sí. Ya, perfecto. Bien, la responsabilidad civil derivada de accidentes de aeronaves de Estado. Todos sabemos lo que es la responsabilidad civil, es aquella que se traduce en la obligación de indemnizar perjuicios frente o a consecuencia de un hecho
dañoso. Ahora, ¿qué es? ¿Cómo avanzo? No me permite avanzar. Ahí está. ¿Qué es accidente aéreo? Accidente aéreo, para efectos de la responsabilidad civil, se define como todo suceso que altere el normal uso de una aeronave y que provoque daños a una persona, que puede ser la muerte o la lesión corporal, o a una cosa, a consecuencia de hallarse la aeronave por contacto directo con ella o con cualquier objeto que de ella se caiga o se desprenda. Eso es el concepto de accidente aéreo para efectos de la responsabilidad civil, porque hay otros conceptos para otros efectos distintos. Y en cuanto a las aeronaves, para llegar al concepto de aeronaves de Estado, y no del Estado, se llama aeronave de Estado, tenemos que recurrir a la clasificación legal, que distingue entre aeronaves civiles y de Estado. Voy a comenzar con las aeronaves civiles. Las aeronaves civiles a su vez se distinguen en aquellas que son de uso comercial y de uso no comercial. Dentro de las de uso comercial están las de transporte aéreo nacional e internacional y las de trabajos aéreos, que como ejemplar son la extinción de incendio, la ambulancia aérea, la instrucción, la fumigación aérea, la publicidad aérea, etc. Además de las de uso comercial, dentro de la aeronave civil están las de uso no comercial, que pueden ser para uso totalmente privado o bien para un uso deportivo. Versus estas aeronaves civiles están las aeronaves de Estado, que se dividen entre militares y de policía. El artículo 30 del Código Aeronáutico señala que son aeronaves de Estado las militares, entendiéndose por tales las destinadas a las Fuerzas Armadas, o las que fueran empleadas en operaciones militares o tripuladas por personal militar en ejercicio de sus funciones, y B, las aeronaves destinadas a servicios de policía. Esas son las aeronaves de Estado. Vamos a revisar en primer lugar los daños a los ocupantes, y recurriendo a la misma clasificación de las aeronaves, todo lo que está acá destacado en rojo, está así precisamente porque estas aeronaves civiles de uso comercial dedicadas al transporte aéreo nacional o internacional cuentan con un régimen especial de responsabilidad civil que está dado por el Código Aeronáutico, tratándose del transporte nacional, y por el Convenio de Montreal, tratándose del transporte internacional. ¿Qué dice estos regímenes especiales? Veamos primero el del Código Aeronáutico. Establece una responsabilidad civil de 2 fases, en función de un límite de responsabilidad de 4.000 unidades de fomento por pasajero, lo que equivale a 114 millones. Hasta esos 114 millones de pesos al día de hoy, rige una responsabilidad objetiva. Esto significa, de acuerdo al artículo 143, que el transportador es obligado a indemnizar la muerte o lesiones causadas a los pasajeros durante su permanencia a bordo de la aeronave. No importa la causa del hecho. Basta que estén o que el accidente ocurra durante la permanencia a bordo de la aeronave como para que se gatille esta fase de responsabilidad objetiva, o más bien objetivada, dadas las 3 excepciones que tienen: el estado de salud del pasajero, culpa del pasajero o delito de un tercero, pero aún así es una responsabilidad fuertemente objetivada. ¿Qué sucede si la víctima no está conforme, o sus causavientes no están conformes con esta cifra, que puede ser mucho dinero en algunos casos, pero en otros no tanto? Pensemos en un padre de familia con hijos pequeños que aún tienen que educarse, el padre de familia fallece, 114 millones de pesos, la verdad que no es una cantidad suficiente. Rige ahí entonces el segundo nivel de esta estructura de responsabilidad civil, que es una responsabilidad subjetiva, en el que no se presume la culpa del transportador y la víctima es la que debe acreditar el dolo o culpa. Si la víctima supera esta carga de la prueba, entonces el tribunal podría declarar a su favor una indemnización por un monto superior a los 114 millones de pesos, hasta lo que la víctima logre acreditar o sea procedente. Entonces, lo que se debe retener es que en esta segunda fase no se presume la culpa del transportador y la víctima tiene el cargo de la prueba. Veamos cómo en el Convenio de Montreal, tratándose de los vuelos internacionales, es muy parecida a la estructura. Hay una responsabilidad objetiva,
hasta un límite, en función de un límite de responsabilidad por 128.821 derechos especiales de giro, DEG, que equivalen al día de hoy a 145 millones de pesos. El artículo 17 del convenio señala que el transportista es responsable por la sola razón de que el accidente se haya producido a bordo de la aeronave. Basta eso como para que se genere esta responsabilidad objetiva hasta por 145 millones de pesos. La única excepción es que el transportista pruebe que el daño se debió a la culpa del pasajero. O sea, es más objetivada aún que la del Código Aeronáutico. Y de nuevo, la misma pregunta, ¿qué sucede si la víctima o sus causavientes no se conforman con los 145 millones de pesos? Bueno, se pasa a la fase subjetiva, con la diferencia que acá sí se presume la culpa del transportista. Entonces, este último quien debe probar la ausencia de culpa. Y esto es muy relevante porque si la causa del accidente se desconoce o se mantiene a nivel de meras hipótesis o a modo de causa probable, no va a lograr acreditar su ausencia de culpa, entonces la víctima o su causaviente van a tener la vía expedita para conseguir una indemnización que sea superior a los 145 millones de pesos. Es evidentemente el régimen más favorable para las víctimas, aún por sobre el del Código Aeronáutico. ¿Qué pasa con las víctimas las víctimas de un accidente aéreo de una aeronave de Estado? Es muy distinto. No hay ni responsabilidad objetiva ni objetivada, es todo responsabilidad subjetiva, sujeto a las reglas de la responsabilidad civil del Estado y específicamente a la noción de falta de servicio, que como todos sabemos es una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, y que se produce en tres casos: cuando no funciona el servicio debiendo hacerlo, cuando funciona de manera irregular o cuando funciona tardíamente. Además, la carga de la prueba recae sobre el damnificado, y este es el gran tema, el gran punto diferenciador con respecto a los regímenes legales antes vistos. La carga de la prueba pesa completamente sobre el damnificado. Aeronaves de Estado, ¿a quiénes puede causar daño? Bueno, a los ocupantes y a terceros en la superficie. Y dentro de los ocupantes tenemos a tres tipos: a los tripulantes, a los pasajeros institucionales y a los pasajeros no institucionales o civiles. En todos estos casos rige la responsabilidad civil por falta de servicio y la carga de la prueba recae sobre el damnificado. Analicemos entonces ahora algunos casos por daños a ocupantes. El primero de ellos, qué terrible, qué espanto, Juan Fernández. ¿Cómo sucedió este accidente? Tal como lo indica la ilustración, la aeronave se desplazaba hacia el archipiélago Juan Fernández en dirección norte a sur, hizo un primer sobrevuelo de inspección. Luego realizó la maniobra denominada gota de agua, hizo un segundo sobrevuelo sobre la pista de aterrizaje en sentido contrario, al término de la cual viró hacia el oeste y penetró en un canal que separa el archipiélago, la isla Robinson Crusoe, de la isla Santa Clara, y a una altura que se estima que fue de 182 metros, pero muy importante que estaba por debajo de la altura de las más altas cumbres de estos dos puntos. La aeronave se estrelló en el mar, desintegrándose y provocando la muerte de todos sus ocupantes. De acuerdo a los peritajes realizados, la causa del accidente estuvo en que la aeronave se enfrentó a condiciones extremas de viento, específicamente al fenómeno denominado wind shear, ocasionando su pérdida de control y la imposibilidad de cualquier maniobra vertical de recuperación por la baja altura con que se desplazaba, 182 metros estimados, y por la rapidez en que se produjo la colisión, de 3 a 5 segundos. Se fue en picada hacia abajo y no hubo tiempo de reaccionar y de recuperar la pérdida. ¿Qué imputaciones
de responsabilidad o de posibles negligencias se efectuaron en este caso? Bueno, muchas, pero voy a destacar las más relevantes. Una de las condiciones precarias del aeródromo Juan Fernández, que no tenía torre de control, que solamente estaba a cargo de un cuidador sin las competencias necesarias, que el modelo de avión no era apto para el viaje al no permitir aterrizaje con vientos cruzados superiores a 22 nudos. De hecho, en el primer sobrevuelo habían 35 nudos en ese momento. El plan de vuelo tenía errores. El vuelo se inició con sobrepeso. El vuelo se efectuó bajo el criterio del punto no retorno, sin aeródromo alternativo, en caso de cualquier inconveniente. Se habían extraído de la aeronave los tanques de combustible subalares, lo que le hubiera dado mayor autonomía a la aeronave. No se obtuvo información meteorológica de manera presencial, la tripulación solamente llamó por teléfono o se contactó vía radial. Y por último, que el más genérico, una falta de protocolo para vuelos que se dirigieran al archipiélago Juan Fernández. Se inició el juicio, muchos juicios, y resulta que se dieron dos procesos. Uno en Valparaíso, que contiene prácticamente a casi todos las familias que demandaron, creo que son 14, y en este proceso la demanda actualmente se encuentra rechazada. Y solamente en Santiago se dio un juicio independiente por una sola familia y la demanda fue acogida. Esta dicotomía no debió haberse dado nunca y sucedió por una muy mala decisión de no aceptar el incidente de acumulación de autos en este proceso, en el de Santiago. Fue rechazado tanto por el 30 juzgado civil como por la Corte de Apelaciones, lo que fue un grave error, porque dentro de los acumulados hubo varios que se iniciaron en Santiago, pero en los que sí se acogió el incidente de acumulación de autos y se fueron a Valparaíso. Solamente en este se rechazó y aquí están las consecuencias. Precisamente lo que la acumulación de autos desea evitar, las sentencias contradictorias, que es lo que se ha dado en la especie. Entonces, veamos el caso de la demanda rechazada. El primer juzgado de Valparaíso, en su sentencia, hace un análisis relativo a que la mayoría de las imputaciones carecen de nexo causal. Y efectivamente, por poner solamente un ejemplo, el que el plan de vuelo haya tenido errores no tiene ninguna relación con la causa del accidente, lo mismo que las condiciones meteorológicas hayan sido averiguadas por teléfono y no vía presencial, y así una serie de otras imputaciones no tienen que ver con la causa del accidente, así que simplemente no se tomaron en cuenta. En cuanto al cargo de que no existía un protocolo especial para vuelos destinados al archipiélago Juan Fernández, el fallo dice que efectivamente no lo existía, pero eso no significa que no hubiera protocolo. Sí lo había, y ese se desprendía del manual de la aeronave y de las normas operacionales de la FACH. No significa que todos los vuelos militares tengan que tener un protocolo a todos los puntos que se dirigen. Con estos dos documentos, manual de la aeronave, más las normas operacionales de la institución, son suficientes como para que esa aeronave realice vuelo a distintos puntos. Entonces, no es un cargo que pueda sustentarse o ser suficiente como para coronar una falta de servicio. Y dicho eso, el fallo acogió la excepción de caso fortuito, recalcando que el accidente no fue en el aeródromo mismo, sino que en las inmediaciones del aeródromo. Y esto es importante porque refrenda que aquello de que no existiera un protocolo especial no tiene tanta relevancia, porque el protocolo especial, de haber existido, habría sido para aterrizar en el aeródromo, y el accidente no fue en el aeródromo, fue en las inmediaciones, en las cercanías de él. Segundo, que no existían antecedentes previos sobre las condiciones de viento en el punto en donde ocurrió el accidente, dándose los elementos de la imprevisibilidad e irreceptibilidad propios del caso fortuito, excepción que fue opuesta por el Fisco de Chile y que el tribunal acogió. Eso es el juzgado de Valparaíso. Actualmente esta sentencia está en apelación en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. ¿Qué dijo el 30 Juzgado Civil de Santiago a cargo del otro proceso? Enumeró uno a uno todas las imputaciones, enseguida
dio cuenta de la gravedad que era no contar con un protocolo de vuelo especial al archipiélago, y concluyó que la suma de todos estos errores constituían errores previsibles que obstaban un caso fortuito, por lo que acogió la demanda. La Corte de Apelaciones de Santiago agregó como negligencia el haber hecho un giro después del segundo sobrevuelo que la condujo hacia el canal formado entre las islas Robinson Crusoe y Santa Clara, sobrevolándolo a una baja y riesgosa altura. Pero es una afirmación, simplemente dice una baja, riesgosa altura. Claro, en función del resultado lo califica, pero no explica por qué sería baja y por qué sería riesgosa. De hecho, no era una altura antirreglamentaria en la que la realizaba por la aeronave, y eso de riesgosa, claro, riesgosa en función a lo que se dio, pero antes del vuelo no podía calificarse previamente, ex ante, y no podía calificarse como riesgosa necesariamente. Y la Corte Suprema, que ya rechazó los recursos de casación, de casación interpuestos por el Consejo de Defensa del Estado, agregó algo que es interesante, que en concordancia con lo que se viene resolviendo, esta Corte ha señalado con anterioridad que en cuanto a los efectos de los sistemas frontales, estos no constituyen un caso fortuito o fuerza mayor, atendido a que no concurre el requisito de la impresibilidad, por cuanto en la zona donde se presentan son fenómenos naturales probables. Miren la importancia de esto. La Corte Suprema de Justicia, en un juicio aeronáutico, está diciendo y sentando el precedente que las condiciones meteorológicas no podrían constituir una fuerza mayor o un caso fortuito. Curioso porque quienes están familiarizados con la aviación, con los vuelos, saben que las condiciones meteorológicas constituyen un imponderable y que perfectamente pueden producir un accidente sin ninguna culpa del piloto o del operador. ¿Qué decisión es la correcta? Si el rechazo de la demanda o la acogida de la demanda, bueno, es debatible. Yo, en mi opinión, estoy más de acuerdo con el rechazo de la demanda. Creo que sí se dieron los elementos de una fuerza mayor. El análisis que hace el juzgado de Valparaíso es mucho más concienzudo, pormenorizado, mucho más jurídico que el que hace el 30 Juzgado Civil de Santiago, que tanto en primera instancia como en la Corte de Apelaciones de Santiago y en la Corte Suprema es bastante discursivo el hilo argumental, parece desprovisto de sustancia jurídica y solamente, o más bien parecen golpes de autoridad en cuanto a que cómo es posible que se hayan producido tales y cuales negligencias, y eso hace imposible que se configure el caso fortuito. Desprovisto, como les digo, de un raciocinio jurídico profundo. Me parece a mí que lo que correspondía acá era rechazar la demanda. Como comentario cabe el señalar la presión que ahora cabe sobre la Corte de Apelaciones de Valparaíso, porque si la Corte Suprema de Justicia ya en un caso previo consideró que no podía darse el caso fortuito de la fuerza mayor por condiciones meteorológicas, ¿qué va a resolver ahora la Corte de Apelaciones de Valparaíso? Sabemos que los tribunales son independientes entre ellos, pero eso es la teoría. ¿Qué sucederá en la práctica? Es como para temer de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso siga el precedente sentado por la Corte Suprema en este mismo caso. Lo interesante, como ya lo dije, es la declaración, a mi parecer equivocada, de que las condiciones meteorológicas no pueden constituir fuerza mayor en accidentes de aviación. Creo que no es así. Y por último, el comentario que les quería hacer era el monto de las indemnizaciones, que a diferencia de fallos en accidentes de aeronave anteriores, precedentes, que eran muy mezquinas las indemnizaciones, aquí fueron sumamente generosas, muy por sobre la media de casos anteriores, lo que también llama la atención. Uno se pregunta si es porque estamos ante un caso conocido, donde la opinión pública está encima, que se otorgan estas indemnizaciones, versus otros casos que no tienen la misma cobertura y las víctimas o sus causahabientes más bien obtienen indemnizaciones que son
que están muy por debajo de las que en este caso se declararon. Vamos a un segundo caso muy reciente que ocurrió en diciembre del año pasado, cuando un Hércules cayó en el mar de Drake. Esto fue el 9 de diciembre, mientras realizaba un vuelo logístico entre la base aérea Chacabuco de Punta Arenas y la base Presidente Eduardo Frei Montalva en la Antártica. Causa hasta el momento indeterminada. Y esto es clave porque los restos de la aeronave no se han podido recuperar, y siendo así no se va a poder periciar la aeronave, y es muy posible que se mantenga esta condición de causa indeterminada, y manteniéndose, ¿cómo va a ser posible que se pueda configurar una falta de servicio si es que la causa del hecho dañoso no se conoce? Muy difícil, por cierto. En un caso previo que les quería comentar, pasó lo mismo. En un accidente aéreo que ocurrió en Tirúa en el año 2013, la aeronave de un piloto privado se extravió en el mar, nunca fue recuperada y por tanto nunca se supo la causa del accidente. Fallecieron el piloto más 4 pasajeros que iban a bordo. Sin embargo, en este vuelo resulta que era un vuelo ilegal, porque este piloto privado estaba cobrando y haciendo vuelos de turismo con los pasajeros, y ante ello los causavientes de los 4 pasajeros interpusieron una demanda de indemnización de perjuicios. La sentencia es muy reciente, del 23 de julio de 2020, y que fue acogida. El fallo sostiene que el piloto privado realizaba con vuelos comerciales ilegales sin contar con los permisos pertinentes e incurriendo de ese modo con múltiples negligencias. Entonces, ¿cuál fue el raciocinio del fallo? Dijo que aquí opera un mecanismo presuntivo para invertir la carga de la prueba. Como el piloto incurrió en una culpa contra la legalidad o una culpa infraccional, que supone una contravención de los deberes de cuidado establecidos por el legislador u otra autoridad con potestad normativa, en este caso la Dirección General de Aeronáutica Civil, el efecto es que se genera una presunción de culpa en contra del operador, de modo tal que la causa indeterminada, tal como en el Hércules del mar de Drake, la causa indeterminada del accidente le afecta a él, al operador, y no a los damnificados. De esa forma se pudo revertir la desventaja que significaba una causa indeterminada, y la demanda ha sido acogida en primera instancia. ¿Podría suceder algo similar en el accidente del mar de Drake? Bueno, las investigaciones aún están en curso y no lo sabemos, pero de acuerdo a las negligencias teóricas que se han imputado ahora son las siguientes. Se reportó una falla de una pieza de uno de los 4 motores, que el oil cooler flap, que regula el flujo de aire del radiador para enfriar el aceite del motor. La FACH ha señalado que eso no era ningún inconveniente para la realización del vuelo. También se reportó una falla en la indicación de combustible de 2 de los estanques. Lo mismo la FACH también salió a aclarar que eso no implicaba que la aeronave no estuviera aeronavegable, podía perfectamente volar así con esa falla. Se dice que hubo una falla eléctrica reportada incluso por un audio de WhatsApp. La FACH ha reconocido que existe el audio de WhatsApp, pero es una referencia muy genérica como para presumir que esa falla eléctrica fue la causa del mantenimiento, del accidente. Se dice que no se procedió al mantenimiento de la aeronave ordenada por la FAA, que es la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos, y que es la responsable a nivel global del Hércules. La FACH lo desmintió porque los mantenimientos sí fueron realizados oportunamente. Se dice que la aeronave transportaba mercancía peligrosa, específicamente balones de acetileno, que eso es gas para soldar, cuya fuga pudo haber provocado una explosión. Pudo, pero no hay ninguna certeza de que así haya sido. Se dice que no se revisaban los equipajes, de acuerdo, pero ¿qué constancia hay que eso haya repercutido en algo? Ninguna. También se dice que hubo una
que hubo una posible falla estructural por corrosión en los pernos que sujetan las alas. Una mera elucubración, hipótesis, ninguna certeza. Entonces, hasta el momento de todos estos cargos, de todas estas imposibles imputaciones, ¿son acaso suficientes para poder configurar y acreditar una falta de servicio o generar una inversión de la carga de la prueba, como en el caso de Tirúa? Claramente no. Yo creo que aún son antecedentes muy insuficientes. Veamos ahora análisis de algunos casos por daños a terceros en la superficie. En primer lugar, voy a repetir la clasificación para decirles que, tratándose de daños a terceros en la superficie, todas las aeronaves civiles, todas, cuentan con un régimen especial de responsabilidad civil que está establecido en el Código Aeronáutico. En cambio, las aeronaves de Estado no cuentan con un régimen especial de responsabilidad civil y deben regirse nuevamente por la noción de falta de servicio. ¿Qué dice el régimen especial del Código Aeronáutico? Nuevamente, establece estructura una responsabilidad civil en función de dos fases. En una primera fase objetiva, en donde el monto de la indemnización va a depender del peso máximo de despegue de la aeronave. Hasta 30.000 kilogramos de peso se van a considerar 5 unidades de fomento por cada kilogramo. En este tramo, entre 30.000 y 80.000, se van a considerar 3,75 UF. Y en este otro tramo, por sobre 80.000, se van a considerar 2,5 unidades de fomento. La sumatoria de estos distintos tramos configuraría el monto indemnizatorio al que podrían recurrir las víctimas. Si fuese insuficiente, entonces se pasa a la responsabilidad subjetiva. Nuevamente aquí, tal como en el transporte aéreo de pasajeros, no se presume la culpa del transportador y es la víctima la que debe acreditar el dolo o culpa del operador para así aspirar a una indemnización que supere el monto que se determine en función de este escalonamiento indemnizatorio. Vaya diferencia con las aeronaves de Estado, que tratándose de daños a terceros de la superficie, nuevamente se rigen por la noción de falta de servicio y en que la carga de la prueba recae sobre el damnificado. Veamos algunos casos. El accidente de un avión de halcones de la FACH que cayó sobre un edificio en el bosque, dañando a 4 departamentos. Esto ocurrió en septiembre del 2019, cuando un avión de la escuadrilla de alta acrobacia Halcones cayó sobre este edificio de departamentos mientras realizaba un vuelo de entrenamiento en la base aérea del bosque. Aquí, con independencia de la causa, para un tribunal sería relativamente sencillo imputar una falta de servicio a la FACH en el sentido de una falta de previsión. Si va a hacer entrenamientos de vuelo acrobático, bueno, hágalos de tal manera o en un lugar tal que de ocurrir cualquier contingencia, la aeronave no caiga sobre la propiedad privada o de terceros civiles, o afectando tanto sus bienes como posiblemente la salud, la vida o la integridad física de las personas que allí residen. Y eso no tiene nada que ver con la causa precisa del accidente. Veamos otro caso, nos lo recordarán. Bueno, este caso dio
realmente aquí quien resultó dañada completamente fue fue el helicóptero de Carabineros de Chile, y más las lesiones que sufrió el piloto. No hubo un tercero perjudicado, así que desde ese punto de vista el caso no nos sirve mucho, pero sí refleja la importancia de entender bien el concepto de noción de, de falta de servicio aplicada a los accidentes de aeronave. ¿Y esto por qué? Porque resulta que ese helicóptero estaba asegurada, la compañía de seguros Mapfre pagó la indemnización, fue pérdida total, pagó la indemnización completamente, y subrogándose en las acciones de Carabineros de Chile, demandó a Bomberos por la culpa que Bomberos tuvo al pasar tan cerca e impactando con el carro a las palas del helicóptero. A mí, francamente, la demanda me pareció un despropósito, porque el elemento peligroso que estaba ubicado en la escena era el helicóptero, el lugar, el hábitat, que era la vía pública, la calle, era del carro de bomba y no del helicóptero, y si hubo una falta de descoordinación fue de los propios carabineros, tanto puede ser del piloto, o quizás no tanto del piloto, pero de los carabineros que estaban ahí en la superficie, con la radio patrulla, no disponiendo una debida distancia para que pasaran los vehículos, aun cuando fuera el de bomberos. El caso finalmente se transó en términos que no fueron publicados, así que no pudimos obtener una sentencia de una sentencia de cómo se hubiera fallado esa demanda, que yo, insisto, creo que no hubiera tenido no tenía el mérito suficiente como para ser acogida. De haber ese helicóptero causado a daño a terceros en la superficie, de haber, por ejemplo, sido los bomberos los que hubieran resultado dañados, entonces estos hubieran tenido que, si hubieran accionado judicialmente en contra del fisco, hubieran tenido que recurrir a la noción de falta de servicio, y se hubiera generado la misma discusión de quién fue o no la culpa. A diferencia de si hubiera sido un helicóptero civil, en que hay una responsabilidad objetiva hasta cierta cantidad de dinero en función al peso de la aeronave. Y por último voy a citar el caso muy conocido del avión que cayó, este es el caso conocido como la tragedia aérea de Peñalolén, que correspondió al accidente aéreo de febrero de 2008, cuando un avión, tras despegar del aeródromo de Tobalaba, se estrelló con 13 fallecidos, entre personas a bordo y terceros en la superficie. Pertenecía el avión al Club Aéreo del Personal de Carabineros, y por ende era una aeronave civil, pero estaba destinada, en virtud de un comodato, a Carabineros de Chile. Se puede discutir qué naturaleza específica tenía la aeronave, pero ya fue fallado, al menos en primera instancia, y se consideró que efectivamente correspondía a una aeronave de Estado. Yo no estoy de acuerdo, pero no consideremos ese punto, vayamos al fondo de la discusión, que es interesante. ¿Cuál fue la causa del accidente? Y esto es bien interesante porque la DGAC investigó el accidente, y si lo investigó la DGAC, otra prueba de que se trataba de una aeronave civil y no de Estado, porque la DGAC solamente investiga los accidentes de las aeronaves civiles y no de las aeronaves de Estado, pero en fin. En esa investigación se determinó que la causa más probable, no la causa precisa y cierta, sino que la causa más probable fue la falla de un magneto durante la fase inicial de ascenso, con la consiguiente pérdida de tracción, es decir, un problema mecánico. La tripulación dio un viraje a la izquierda al producirse la falla, aparentemente para volver a la pista, continuando la disminución de velocidad hasta perder la sustentación y, como consecuencia, el control de la aeronave. El viraje hacia la izquierda, dado por la tripulación, podría explicarse si se considera lo recomendado en el manual de vuelo para ese tipo de falla. Es decir, la DGC está diciendo, mire, la maniobra que realizó la tripulación tiene lógica, tiene explicación, y se ajusta a una de las recomendaciones del manual de vuelo para ese tipo de falla. La aeronave estaba en condiciones de aeronavegabilidad, con todo su mantenimiento del día, y las tripulaciones con sus
habilitaciones en orden. ¿Qué resolvió en septiembre del 2008 el 27 Juzgado Civil? Acogió la demanda de las víctimas o de sus causahabientes, señalando en lo pertinente, en lo medular, que todo lo anterior permite establecer la existencia de una falla mecánica, concomitante a un manejo insuficiente por parte de la tripulación. Todos elementos que excluyen a no dudar la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor. Excluyen a no dudar la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor. O sea, rechaza la excepción de caso fortuito opuesta por el Consejo de Defensa del Estado, toda vez que se trató de una falla de un elemento mecánico. Y aquí lo curioso, que una adecuada y oportuna revisión pudo detectar con anterioridad. Que una adecuada y oportuna revisión pudo... Pero, ¿qué está diciendo el tribunal? Si estaba con todos los mantenimientos al día, ¿qué significa esto? Que por cada vuelo que tenía que realizar la aeronave, se iba a realizar, había que desarmar la aeronave y revisarla por completo, dados los múltiples, infinitos averías que se pueden producir, volver a armarla y ahí volar. No tiene sentido. Y agrega, y una insuficiencia en la reacción de los pilotos que pudo haber sido reforzada con una mayor preparación para enfrentar unas circunstancias como la que se dieron en dicha emergencia. Tampoco se entiende si los pilotos estaban habilitados. ¿Quién es en un tribunal civil para estar diciendo, mire, si los pilotos hubieran sido más experimentados, entonces hubieran podido, y que pudo haber sido, hubieran podido quizás evitar el accidente? Y con ello rechaza la excepción de caso fortuito. Aquí nuevamente creo que se recurrió a una línea argumental discursiva, no jurídica del todo, y a efectos de razonar todo en función del daño ocurrido, de la tragedia, y buscar la forma de condenar al operador. Pero creo en este caso nuevamente que si hubo una falla mecánica, se daban los elementos como para acoger la excepción de caso fortuito. Bueno, las conclusiones, para terminar, ya lo vimos, las aeronaves de uso comercial respecto de los pasajeros y todas las aeronaves civiles respecto de los terceros en la superficie cuentan con regímenes especiales de responsabilidad civil que garantizan una indemnización prácticamente a todo evento. Las aeronaves de Estado no. ¿Es justo? ¿Se requiere una modificación legal? Preguntas que quedan formuladas. 2. La falta de servicio a imputar al Fisco de Chile supone, como regla general, conocer la causa del accidente para así acreditar dicha falta. Ello, en principio, no es posible ante accidentes cuyas causas se mantengan indeterminadas o sean solo probables. Fíjense que en el anterior caso, en la tragedia aérea de Peñalolén, la causa era probable y aún así el tribunal acogió la demanda. Estamos hablando de una responsabilidad civil extracontractual en que son las víctimas las que deben acreditar la culpa, y no obstante la investigación del accidente a cargo de la autoridad legalmente competente estableció que era una causa probable, el tribunal la dio como cierta. Nuevo error del fallo. Y por último, la consideración relativa a las condiciones meteorológicas y los desperfectos mecánicos. ¿Constituyen o no un caso fortuito? Yo, en mi opinión, ambos sí tienen el mérito de constituir un caso fortuito, por lo que rechazarlos a priori no me parece procedente, sobre todo como lo hizo la Corte Suprema en el caso del accidente Juan Fernández, con las condiciones meteorológicas, sentando un precedente bastante poco feliz. Bien, eso sería. Muchas gracias por su atención. Gracias y buen viaje. Muy claro, Rodrigo, sistemático, ordenado, donde nos dio una visión integral de las distintas aristas que hay en todos estos casos. Claramente hay otras facetas, otros elementos que no, por razones de tiempo, no pudieron ser tocadas, pero esto nos da una estructura sistemática y hay muchas interrogantes, no me cabe duda respecto de eso. Por interno hay algunos que me han planteado algunas inquietudes. Me gustaría que Loreto Moraga y Natalia puedan
presentarlas, y también entiendo que estaba Max Escobar. Loreto, ¿estás ahí tú? Sí, estaba justo escribiendo otra. Sí. Por favor, plantee sus inquietudes. Sí, a ver, respecto de los montos de indemnización, en el caso de Juan Fernández, la pregunta era si en la demanda que acogió la responsabilidad del Estado acá, había habido mayor argumentación para definir los montos de indemnización. Y si el monto fue uno solo o el mismo para todos los familiares de las víctimas o hubo diferencias. No, Si es que sabes el dato. Sí, fue el mismo para todas las víctimas. La madre de Joaquín Arnolds y sus 4 hijos, para cada uno de ellos fueron 150 millones de pesos como daño moral. Y bueno, mucho raciocinio no hubo, sino que se basó en la prueba, que era bastante sustantiva. Y efectivamente, yo creo que los 150 millones de pesos son justos. Yo juez le hubiera dado más, era un caso realmente para llorar, porque los niños eran muy pequeñitos. Pero así que hubo un raciocinio, pero el propio de estos casos, que uno o dos, considerando cuando mucho. Si mi crítica no va a la observación que yo efectué no va a que en ese caso se hayan dado indemnizaciones muy altas, sino que a cómo en otros casos previos se dan indemnizaciones muy bajas. Ok. Jorge, ¿quieres que haga mis otros Sí, puntos haz todas alternos? las... sí. Sí, en el caso de Tirúa, me pareció bien relevante lo que comentabas, Rodrigo, respecto a esta suerte de precedente, que sabemos que en rigor no existen en Chile, pero que en el hecho van, en el fondo, los fallos dejando un criterio que se va manteniendo en el tiempo por otros. En cuanto al concepto de aplicar una presunción de culpa, de invertir la carga a la prueba, en el fondo, debido a un factor muy concreto, que es la existencia de una responsabilidad infraccional. Sí. O sea, es un factor que uno dice, bueno, en este caso es evidente, o sea, es una aeronave privada que estaba haciendo vuelos piratas, en el fondo, en la isla de Tirúa, y obviamente que hay un sentido de justicia que está detrás que dice, oye, la gente tiene la carga de la prueba, pero la cuestión es que evidentemente existe la responsabilidad porque los vuelos eran ilegales. ¿Ya? Sí. Y el razonamiento me parece que es una salida que busca el tribunal que tiene bastante sentido, pero hay muchos otros en que la responsabilidad infraccional puede ser algo súper discutible, no puede ser, no necesariamente tan evidente, y que a partir de que se plantee como argumento de que la responsabilidad infraccional, ya en una situación donde no aplicamos el régimen, digamos, de responsabilidad aeronáutica, sino que aplicamos un régimen general de responsabilidad civil, funcione con esta consecuencia de presunción de culpa, puede tener un alcance súper importante. ¿Qué te parece a ti? Sí, estoy de acuerdo, pero creo que un gran precedente, que ojalá sea confirmado por la Corte de Apelaciones de Concepción, y creo que sería un precedente muy positivo en general, porque si es que se aplica con el criterio, y el criterio correcto es que se reserve para casos en que se ha infringido la normativa aeronáutica de manera escandalosa, como era el caso. Porque en todos los accidentes aéreos, prácticamente en todos, hay de una u otra manera infracciones a las normas de seguridad aeronáutica, algunas de las cuales son muy genéricas, como volar con la debida diligencia, ir debidamente, tomar todas las precauciones había y por haber. Entonces siempre va a haber infracción a la normativa aeronáutica. No porque la haya va a significar una infracción, una culpa infraccional y una inversión a la carga de la prueba. Yo creo que se tiene que reservar eso para situaciones calificadas, como era el caso de Tirúa. En ese sentido, creo que es positivo y que no hay que temer que esto vaya a afectar, vaya a provocar un desbalance en futuros casos en contra de los operadores. Sí, ok. Claro, la dificultad está en cuándo establecer que existe una infracción aeronáutica grosera,
¿ya? Porque ahí va a haber mucha argumentación de calificar el alcance que tiene una responsabilidad infraccional y el efecto que puede tener en la responsabilidad civil. O sea, Sí. ese sería después el foco. Bueno, y mi último punto es que en el fondo yo creo que los tribunales, a través de un ejercicio argumentativo, como dices tú, y no tan estrictamente jurídico, lo que apuntan en el fondo es una suerte de emparejar la cancha. O sea, yo creo que ellos ven que, a diferencia de la responsabilidad aeronáutica, aquí en las reglas de la responsabilidad civil es muy difícil establecer rigurosamente. Por Por favor, ahí hay un micrófono prendido. si pueden mantenerlo. Amalia, por favor. Eso. Ahí está. Loreto, no. Ahora sí, Loreto. Es que me muteaste. Ahí sí, ahí sí. Tú me estabas muteando, ahí sí. En el fondo, esta suerte como de voluntarismo que tienen los tribunales al resolver, buscando argumentos o haciendo grandes declaraciones para, ya sea invertir la carga a la prueba o negar el caso fortuito o fuerza mayor, de alguna manera yo creo o vislumbro que están buscando emparejar un poquito la cancha ante esta diversidad de regímenes de responsabilidad que se aplican en un accidente aéreo y en las condiciones en las que está el operador, cuando es el Estado, frente a las víctimas, versus un operador comercial frente a las víctimas en un vuelo de naturaleza comercial, que depende qué tipo de vuelo sea, es la forma que respondan también, porque si es un transporte de pasajeros, distinto de un trabajo aéreo. Entonces, desde ese punto de vista, pareciera ser un factor de certidumbre jurídica y a la larga de justicia, que las aeronaves en sí mismas, toda aeronave que vuela, más allá de cuál sea su matrícula, de quién sea el dueño, responda de la misma manera. Pareciera que ese sería un factor de certeza jurídica. ¿Qué opinas tú al respecto? Estoy de acuerdo que creo que para evitar estos voluntarismos judiciales precisamente se debe propender a una normativa común, a que todos los pasajeros, cualquiera sea la aeronave o cualquier tercero en la superficie, cualquiera sea la aeronave, tengan los mismos derechos indemnizatorios, que haya cierta homologación mínima en cuanto a los montos indemnizatorios para evitar este tipo de situaciones, porque claro, sí, es hasta comprensible que los tribunales quieran o busquen la fórmula de conceder una indemnización, dada la asimetría que existe entre las partes, totalmente de acuerdo, pero eso suma a que, o apunta a que, ¿por qué no corregimos esto como corresponde? Y eso sería a través de una normativa común. Eso es de mi parte, Jorge. Perfecto, muchas gracias, Loreto, súper clara. Natalie se parece que tuvo que dejarnos, ¿o no? ¿Natalie? No, se fue Natalie. Ah, no, ahí está. No, Natalia. Natalia González, ¿nos escucha? Hola. Hola, ¿cómo está? Usted tenía una consulta que quería plantear. No, estaba contestando a una pregunta que habían hecho, que preguntaban cuál era la diferencia entre las indemnizaciones. Entonces lo que yo le explicaba era que solo en una causa se habían conseguido indemnizaciones, las restantes se habían rechazado las demás. Ok, muchas gracias, Natalia. Max Escobar tiene una consulta también que hacer. Me lo dijo por interno. Sí, ¿me escuchas, Jorge? Sí, todos te escuchamos. Vale, ya. Muchas gracias. Lo primero, muchas gracias. Muchas gracias por la exposición, por la claridad y felicitaciones. ¿Ya? La pregunta es muy sencilla, si a tu juicio debería establecerse una responsabilidad objetiva para aquellos daños que causen las aeronaves del Estado. ¿Mm? Sí, era más o menos lo que le estaba respondiendo a Loreto. Creo que debiera haber dado lo absolutamente riesgoso, o sea, no lo absolutamente riesgoso, dado que es una operación riesgosa, altamente técnica, en que las víctimas no pueden quedar en un plano de indefensión con la carga de la prueba, con una
carga de la prueba que es gigantesca, como acreditar las causas de un accidente aéreo. Imagínense lo difícil que es eso. Imagínate cuánto podría costar un peritaje sobre un hecho así. Creo que lo más justo es que se propenda a una normativa común y que suponga esa normativa común una responsabilidad objetiva, al menos como lo hacen los regímenes del convenio del Código Aeronáutico y del Convenio de Montreal, de 2 fases. En una primera fase que sea objetiva hasta un monto determinado, y la otra fase subjetiva, dependiendo y jugando ahí con las reglas de la culpa. Y Rodrigo, ¿y dónde establecerías este régimen de responsabilidad? Ya, es ahí lo difícil. Cuando fue el accidente aéreo de Juan Fernández, me llamaron me contactaron del Ministerio de Defensa y me propusieron hacer un preproyecto de norma que estableciera esta responsabilidad para las aeronaves de Estado, este régimen especial para las aeronaves de Estado. Lamentablemente, el tema con el tiempo se diluyó y no se pudo concretar esa asesoría. ¿Dónde lo hubiera establecido? Mira, no, es discutible, Max. Me atrevo a decir, no sé, quizá don Renato, que es más experto en legislación militar, nos podría decir si cabe dentro de una norma ya establecida o sería una ley especial. No me atrevo a decirlo así de buena primera. Puede ser hasta en el mismo código aeronáutico que una regla relativa a ese tipo de aeronaves. Puede ser, porque si las víctimas son civiles, tendría que estar... podría ser el código aeronáutico, pero no tengo una respuesta definitiva. Don Renato, dígame. Gracias, Rodrigo. Perdón, sí, simplemente recogiendo el guante lo que dice Rodrigo. Como no hay efectivamente normas en esta materia, no nos olvidemos que el propio Código Aeronáutico, recogiendo por lo demás lo que nos dijo el Convenio de Chicago, ¿no?, dice que cuando se refiere expresamente a las aeronaves de Estado, será aplicable. Y como estamos claros que las aeronaves militares lo son, podría ser ahí, porque yo no veo, ¿para qué dictar una ley especial en circunstancias que podría complementarse el Código Aeronáutico en esta materia? Yo comparto plenamente que debería haber hasta un cierto punto, y quizás similar al de las aeronaves civiles, ¿no es cierto?, un tema de responsabilidad objetiva. Sí, es muy complejo esto de los peritajes técnicos. Oye, llegar a una conclusión. Yo entiendo los tribunales buscando un espíritu de justicia, pero realmente los fallos que yo he visto hasta ahora no son muy felices en lo estrictamente jurídico. Y lo otro que me sorprende, Rodrigo, yo pensaba que estaba solucionado ya, como ya estoy un poquito desvinculado de esa parte. ¿Cómo la Corte Suprema no ha cortado el queque con la competencia para resolver esas causas civiles, oye? ¿En qué sentido? Me refiero a los fallos de Valparaíso y de Santiago. Lo que pasa, don Renato, que ese incidente de acumulación de autos no llega nada a la Suprema cuando se promueven. Se plantean en primera instancia y se rechazó en primera instancia, varios se rechazaron en primera instancia, subieron a la Corte de Santiago, y en la Corte de Santiago, te estoy hablando, 7 u 8 casos se acogieron, y este último se rechazó, tocó una sala mala, y listo, se confirma y se volvió para abajo, y estas son las consecuencias. Oye, perdone, yo no me quiero apartar de esto, una cosa anecdótica para amenizar un poco, viendo la causa de Tirúa de Mario Ham. Yo fui fiscal, 15 años de mi carrera lo desempeñé entre secretario de la Fiscalía y fiscal investigando accidentes aéreos. Y Mario Han había tenido otro accidente previo en circunstancias relativamente similares, y no sé si saben ustedes, este hombre cayó al mar y nadó muchas horas hasta llegar a tierra. Tenía una sobrevida este hombre impresionante hasta que le llegó su hora. No sé si saben ustedes, fue por ahí por fines de los años 80, Mario Han. Sí, anecdótico, ¿no? Ahora, no, está muy claro, está muy claro. Oye, surge también una duda respecto a esta dicotomía de tribunales para los procesalistas. ¿Qué va a pasar con la Corte Suprema cuando conozca de esta misma causa que los ministros que ya se pronunciaron en el juicio anterior?
cuando le llegue la otra parte de la causa, ¿se tendrán que inhabilitar? ¿Qué opinan? ¿Rodrigo? Yo creo que sí. No es causal legal, pero es lo que corresponde si ya se pronunciaron sobre los hechos. Pues son procesos distintos, ¿de acuerdo? Entonces no se configuraría la causa legal de inhabilidad propiamente tal. Pero, por favor, un mínimo de razonabilidad, pues si son los mismos hechos, ¿cómo lo van a juzgar los mismos? No, está interesante. Oye, Patricio Sabaj tiene una pregunta. Patricio, ¿dónde estás? A ver, espérese que todavía no le dan audio. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal? Saludos cordiales a todos. Hola. Renato, un gran amigo por muchos años. Solo al panel, no deja de preocuparme, sinceramente, lo que señala la Corte Suprema respecto de que las condiciones meteorológicas no constituyen un caso fortuito, fuerza mayor, cierre de comillas, que no deja de preocuparme. ¿Por qué? Porque quienes conocemos algo de meteorología, sabemos que esencialmente es impredecible los cambios climáticos. Pensemos solamente en una ruta preestablecida de una aeronave y se encuentran con una corriente de chorro que cambió en 180 grados, que se producen los vacíos del aire, etc. No, por tanto, se considera que la meteorología no es una ciencia exacta. Y por eso que los meteorólogos hacen pronósticos y no dan certezas. A mí me tocó en algún minuto, en un avión civil de pasajeros, 420 pasajeros, llegando a Buenos Aires con todas las condiciones, digamos, meteorológicas normales, y se produce un fenómeno en el aire que se llama el vacío, en que el avión bajó alrededor de 10.000 pies en 7 minutos. Se produjo una descompresión terrible, los pasajeros volando porque no todos estaban con los cinturones puestos, y eso nunca estuvo ni en el radar meteorológico, ni en el pronóstico de ruta, ni en la información que entregaba la torre en la aproximación, etcétera, etcétera. Entonces, decir o asegurar que las condiciones meteorológicas no constituyen un caso fortuito o fuerza mayor, me parece un precedente muy grave. No sé si Renato comparte mi opinión, pero creo que es muy delicado. Gracias. Gracias, Patricio. Perdón, yo en lo personal lo comparto 100%, pues efectivamente, como bien dice Patricio, son pronósticos. Y si ustedes se fijan hasta en los hombres del tiempo, cuando lo dicen, siempre dicen que no pueden dar certeza absoluta, pues es así, pues. Sí. Patricio Narváez también tiene una pregunta. Exactamente. Bajo ese punto de vista, les dejo una inquietud. ¿Los terremotos qué se consideran? ¿Entran en la misma categoría o no? ¿Son predecibles o no son predecibles? Eso. Ahí entra, Rodrigo, desde tu punto de vista de seguros, ¿cómo ha operado la situación en los seguros? ¿Qué dice la...? A ver, de la jurisprudencia que yo conozco, entiendo que se ha desechado como caso fortuito el terremoto tratándose de... algo predecible. De contratos inmobiliarios, de contratos de construcción, en donde se tienen que adoptar las medidas preventivas para efectos de precisamente de los movimientos telúricos. Pero en otros ámbitos distintos, el terremoto sí se ha cogido como fuerza mayor. Ah, perfecto. Ok, O sea, esa era mi duda. El punto es que nosotros tenemos que estar acostumbrados a los terremotos, y si construye un edificio, tienes que construirlo porque en 10 o 20 o 30 años más va a haber un terremoto. Es un hecho cierto, lo sabemos. Es la misma, es que es mi misma duda, porque en una zona con altos flujos de viento o cambios climáticos, se entiende que existe esa variabilidad de clima. Sí, es que lo de la Corte Suprema no tiene sentido, una declaración así transversal que rechace
deseche la posibilidad de que las condiciones meteorológicas puedan constituir fuerza mayor, así, urbi et orbi, me parece así muy nociva, nefasta. De eso depende el caso concreto. Claro, esa era mi duda con respecto al caso fortuito. Muchas gracias. Perfecto, no, gracias a ti. Muchachos, yo creo que ha sido una exposición muy clara, un intercambio de opiniones de un tema que está en desarrollo, que lo vamos a ver cómo se desenvuelve la jurisprudencia en los próximos años. Yo entiendo que la Corte está un poquitito con mucha carga hoy día de trabajo, entonces probablemente van a pasar un par de años mientras veamos los fallos finales. Pero en términos jurídicos es interesante los desafíos regulatorios en que impone estos casos, en términos legales, en términos regulatorios, normativos y de derecho internacional. Y yo quiero, si no hay otra pregunta, agradecerle profundamente a Rodrigo como expositor, agradecer a la Universidad SEC, y agradecer a cada uno de ustedes por haber participado activamente en este seminario, este coloquio. Invitarlos a, probablemente les va a llegar una invitación para que contesten una encuesta, para que nos podamos ir perfeccionando, mejorando nuestra oferta de seminario, y de esa forma podemos tener un buen feedback de este evento. ¿Ya? Yo creo que hemos ido aprendiendo, ha sido un mutuo aprendizaje del instituto y de la universidad, y por eso mismo también quiero darle las palabras a la casa académica que nos acoge siempre, representada por Saba. Saba, muchas gracias por todo. No, gracias a usted. Felicito a Rodrigo por su excelente exposición, muy ordenado, a todos nos quedó muy claro, y bueno, uno siempre queda como con gusto a poco, uno quisiera, en el sentido de que quisiera seguir escuchando, ¿cierto? Sobre todo por la experiencia que tiene Rodrigo en estas materias. Así que muy agradecida. Para nosotros como universidad y como carrera de Derecho siempre es un agrado tenerlo como invitado, y él ya sabe que las puertas de esta casa están abiertas para cuando él quiera realizar alguna charla, alguna exposición. Así que también aprovecho hoy día una chochera, sí, aprovecho a hacer la invitación extensiva a don Renato Nuño, cuando quiera también, es su casa, y nada, pues agradecerles por la gentileza que han tenido en compartir con nosotros toda su experiencia, ¿cierto?, en estos temas, y también a todas las personas que participaron, y como siempre a Jorge, en representación del Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico, también se lo agradezco a él porque ha sido un gran partner, digamos, en esta relación que tenemos instituto versus la Universidad USEC. Así que muchas gracias a todos y a cada uno de los que nos acompañaron hoy día.